Querétaro, conócelo y apasionate. Misiones de la Sierra Gorda. Las 5 misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron fundadas por Fray Junípero Serra entre 1751 y 1766, con el afán de catequizar a los indígenas de la zona y al mismo tiempo pacificar el lugar. Frailes franciscanos e indígenas pames construyeron los templos de Jalpan, Landa, Tilaco, Tancoyol y Conca. Las fachadas de las misiones muestran una mezcla iconográfica que fusiona la religión cristiana y las creencias indígenas. Las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2003. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer estar con usted aquí en Códice Político a través de la señal de Querétaro.fm aquí en Códice Informativo. Como todos los lunes, en punto de las 8 de la noche, vamos a hablar de los temas más importantes de la agenda política, social, económica, aquí en Querétaro. Yo soy Víctor Pernalete, les saludo con mucho gusto y le doy las gracias por estar al pendiente de esta señal. Y al día de hoy me acompañan dos personas que, bueno, pues saben muy bien de sus temas. Hoy está Paulina Rosales, nuestra periodista reportera de Códice Informativo, que preparó un reportaje muy bueno sobre los anexos en Querétaro y vamos a hablar de ello en este bloque. Pau, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenas noches y buenas noches a... Bueno, estoy bien, Qué primero. Bueno. Y pues también saludo a todos los radioescuchas que nos están siguiendo y nos están sintonizando esta noche. Muy bien, Pau, muchísimas gracias. Y en el otro bloque vamos a hablar de la Universidad Autónoma de Querétaro y Pau es la reportera que trae ese tema todos los días desde hace casi ya 15 días, ya vamos para 15 días con ese tema. Entonces en el otro bloque también Paulina será de las expertas que estará aquí y también me acompaña el día de hoy como invitada especial Elidia Barbosa, quien es presidenta de SIQUE, este patronato que, bueno, trata temas que tienen que ver con la atención psicológica en diferentes aspectos. Mejor explícalo tú para que no vaya yo a decir algo que no. Claro que sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Y bueno, lo que nosotros hacemos es dar apoyo en los anexos. Damos apoyo de terapia psicológica, de terapia de grupo y algunas pláticas que les damos. Hacemos detección de algunos pacientes duales, de estos pacientes que luego se encuentran en el hospital psiquiátrico, en el anexo, con enfermedad mental. Entonces, que deberían de estar en un hospital psiquiátrico. Que entiendo que no son pocos los casos, ¿no? No, sí hay varios. O sea, bueno, nosotros han tocado varios casos de un anexo de, ¿qué te diré? 40 internos, nosotros hemos encontrado hasta 10 casos. Bueno, pues es importante, aunque sea uno, aunque sea un solo caso es importante, pero son más. Y bueno, estamos aquí reunidos en este bloque para platicar un poco del tema de los anexos a la luz del reportaje que publicó hoy en www.codiceinformativo.com Paulina, nuestra reportera, que usted lo puede ver, de hecho, lo quiere leer, lo puede ver en nuestra página. Por supuesto, yo le platico así grosso modo de qué trata, pero le conviene entrar y leerlo completo. A mí me llamó mucho la atención un dato con el que abrimos el reportaje, y es que de 90 anexos que existen en Querétaro, que al menos son los 90 que están registrados, porque seguramente hay más que no están detectados por la autoridad. Bueno, de los 90 detectados, 50 operan sin estándares médicos adecuados. Esto me pareció gravísimo. O sea, más de la mitad de los anexos registrados en Querétaro, que están reconocidos por autoridades en la materia, no funcionan de la manera en que deberían funcionar. Y esto me llama aún más la atención porque nadie hace nada. Exacto. ¿No, Eli? Sí, nosotros damos el apoyo por la parte psicológica. En el anexo, por ejemplo, en el que estamos nosotros, sí tienen médico, pero sí hay muchísimos anexos que los están tomando en sus manos personas que a lo mejor no saben cómo tratar esto, porque a ellos les sirvió ese método
lo están replicando. Entonces, como que no hay un método específico que utilizan. O sea, sí sabemos que son los 12 pasos, el cuarto y quinto paso, la hacienda, la experiencia y todo, pero no todo les sirve. Y bueno, pues si encontramos pacientes que tienen otro tipo de necesidad, pues es más complicado. Pau, se nos ocurrió hacer este reportaje porque, bueno, hace unas semanas se dio un caso muy lamentable en un anexo llamado Tercer Paso, Vida y Voluntad, allá en la colonia Azucenas, en donde un sujeto pues falleció. Al principio se dijo que era por causas naturales, que había sido un tema normal. Sin embargo, cuando las autoridades investigaron el hecho, se dieron cuenta que había sido por voluntad, ¿no?, de otras personas, y se dio precisamente por este tema de golpes. Pero además, no solamente hubo una agresión, sino que la agresión formó parte de un supuesto método, digamos, de curación para estas personas. Es decir, ahí dentro del anexo tenían una serie de reglas, y como esta persona que falleció había contravenido una de esas reglas, pues eso implicó que los demás lo castigaran, y en este castigo falleció, ¿no? Algo que no debería de suceder, y sin embargo sucedió. ¿Qué encontraste? ¿A ti qué te llamó la atención en este reportaje que preparaste para Códice Informativo? Bueno, a mí me gustaría primero precisar cuáles son como las dos líneas que tomé para hacer el reportaje. Uno es la parte jurídica, de qué manera están funcionando de manera legal estos centros de atención, y la otra es, lo retomé de un testimonio que decidió como brindarme su experiencia. Estuvo en un periodo de 3 meses en uno de estos anexos, y bueno, lo que me comentaba esta persona, que yo creo que me gustaría rescatar y me gustaría comentarle a todos ustedes, es, en primer lugar, la manera en la que los llevan, ¿no? La manera en la que ingresas a un anexo. La persona me dijo, es prácticamente un secuestro, sí, porque, bueno, vas caminando en la calle, tú estás como siguiendo tu día cotidiano, y de repente te llevan, te jalan, no sabes a dónde te llevan, y de repente estás en uno de estos centros donde ni siquiera ves la luz del sol. Esto fue lo que me comentó este testimonio. Además, algo que a mí también me gustaría como resaltar es que en este centro no solamente están personas que se están tratando adicciones como el alcohol o algunas drogas, sino que también hay enfermos mentales, hay trastornos alimenticios, y hay una serie de problemas de salud que son atendidos por personas que no tienen la capacitación o no tienen la experiencia profesional para hacerlo. Y bueno, ¿qué es lo que provoca que personas que no estén capacitadas, igual no por mala intención, pero sí por ignorancia, estén dirigiendo uno de estos centros de rehabilitación, como les llaman? Yo creo que en primer lugar suceden hechos como los que acaba de mencionar Víctor, que son muertes por golpes, porque estos golpes se justifican, y se justifican porque son como una parte del método. Además, no es solamente eso, también las personas que están en los anexos sufren un deterioro de la autoestima completamente. Exacto. Esto es lo que me comentaba el testimonio. No sé si escuchaste también, perdón, que hablan mucho llevan a jóvenes por ingobernables. Entonces hay jóvenes que ni siquiera se drogan y ya salen de ahí, pero sabiendo de todas las drogas que hay, cómo usarlas y todo eso. Entonces también creo que no es la forma, o sea, el llevar a jóvenes que nunca han tenido o no han estado ahí, que nada más porque los papás no los pueden controlar, pues sale peor, ¿no? No hay nada de regulación en este tema, Eli, y no. Lo que escuchamos es esto, que hay gente que tiene problemas de adicción a las drogas, gente que tiene probablemente problemas de conducta, incluso a lo mejor algún trastorno que le implica no estar muy bien adaptado a la sociedad, ahí los meten. Sí. Gente que tiene problemas alimenticios, ahí los meten. O sea, todo el mundo mezclado en un ambiente donde nadie sabe cómo tratar ni a uno de esos casos, pero están ahí, ¿no? ¿Por qué se da esta situación? ¿Y por qué hay tanta indolencia en cuanto a la necesidad imperiosa de poner esto en orden, pero que no sucede? Yo también quisiera saberlo. O sea, es un poco complicado. Imagínate, ¿cuántos centros hay? O sea, platicabas que decían más o menos hay 90 que están registrados. Que puede haber muchos más. Entonces, estoy seguro que hay más. Sí. La otra vez también me estaban preguntando que nosotros qué podríamos decir o cómo podremos apoyar para que esto dejara de ser así. Yo creo que las personas que
que están en o sea, que mantienen estos anexos o que se hacen cargo de ellos, pues debería de ser personas que sí saben cómo llevar un método, sí saben cómo tratar a las personas. O sea, no, vuelvo a repetir lo mismo, no porque a una persona le sirvió quiere decir que a los demás les sirven. O sea, no porque a un alcohólico le sirvió quiere decir que a un enfermo mental le sirva. Entonces, yo creo que estamos muy, 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 muy atrasados en el tratamiento para las adicciones, que necesitamos como que echarnos un clavado hacia otro lado para poder ver realmente cómo se puede manejar o cómo se puede tratar, porque en México como que estamos en pañales todavía. ¿Esto no solo entonces pasa en Querétaro, sino pasa en otros estados del país? Sí, bueno, yo he tenido, por ejemplo, pacientes que han estado en México y es lo mismo en el Distrito Federal. Entonces, de hecho, vienen para acá y luego andan allá. Entonces, los llevan a diferentes lados por el miedo de que se salgan. Si viene de México es más difícil que se pueda regresar a su casa. Entonces, realmente en todas partes, hasta donde yo sé, sí es igual. ¿Y dónde podríamos encontrar ejemplos a nivel internacional tal vez de lugares en donde este tipo de problemáticas sociales sí se están atendiendo de la forma en que se debería? Mira, lo que yo he investigado por parte de la institución, de lo que yo manejo y el por qué puse la institución es va más hacia enfermos mentales, pero sin embargo el tipo de tratamiento donde yo lo identifiqué es en Argentina, que se llama, no es tanto como medio camino, sino que se le da terapia ocupacional, psicológica y psiquiátrica. O sea, es todo en conjunto y a la familia se le obliga a tener terapia. Si no, no sirve de nada. O sea, si está una persona, pasa ahí 3 meses, 5 meses y sin embargo regresa a la casa y ya no, o sea, las cosas siguen igual. Tuve el caso de un chico de 16 años, es que quítele o sea, que no consuma cocaína, porque nosotros vendemos, entonces está consumiendo lo que nosotros vendemos, y entonces, o sea, ¿cómo? ¿Y cómo, no? Sí, o sea, explícame cómo le hago, o sea, no le puedo cambiar el chip. Entonces, es muy complicado, necesitamos también trabajar con la familia. Muy bien, Paulina, nos hablabas también en el reportaje de un tema que es muy importante también, que tiene que ver con el concepto de los padrinos, ¿no? ¿Qué son estos padrinos? Que se hacen cargo, en teoría, de las personas que están enfrentando sus adicciones. Bueno, de acuerdo a la explicación que me dio el testimonio, estos padrinos son justamente los encargados de de seguir o darle seguimiento a este tratamiento que tienen los pacientes. En este caso, el padrino sería como un médico sin pues ningún certificado, un psicólogo que está al pendiente de la persona, está pendiente del paciente y se encarga de darle los cuidados adecuados, por así decirlo de alguna forma. Pero ¿qué es lo que sucede? También lo que me contaba es que los anexos funcionan como una especie de mafia, donde estos padrinos están amenazando constantemente tanto al paciente como a la familia. Al paciente lo amenazan diciéndole es que tú eres una mierda, tú no sirves para nada, tu familia no te quiere y por eso estás aquí. O sea, es destruir completamente la autoestima. Y por otra parte, a las familias se les amenaza exhortándolos para que les entreguen alimentos, para que les paguen la cuota semanal o les paguen una cantidad de dinero. Y al final de cuentas, algo que me contaba este testimonio es que como ella estaba recluida no por una adicción, ella la metieron al área de cocina para que estuviera como ocupada. Entonces se pudo dar cuenta que entraba una cantidad pues considerable de alimentos, entraba leche, entraba comida, no sé, pasteles, galletas, pero esto no se le daba a los pacientes, todo esto se lo quedaban los padrinos y ellos solamente le daban como las migajas a estos pacientes. Y bueno, también esta figura de padrinos son los que... Hay algo que también me gustaría como resaltar. Sí. También me contó que al momento de ingresar a estos anexos, después de que sufren prácticamente un secuestro, que yo imagino que a nivel psicológico, bueno, ya nos podrás comentar un poco más acerca de esto, pero a nivel psicológico esto debe ser un trauma pues completo, ¿no? Y después cuando ingresan, no pueden leer una hoja que quién sabe qué contenga, no pueden leer nada y lo tienen que firmar. De esta forma los padrinos como que se deslindan. Hay otra cosa que me gustaría comentar acerca de estos centros. En estos centros también, de acuerdo al testimonio y también de acuerdo a otras
como investigaciones que se han hecho, acontecen violaciones a los derechos humanos. Los derechos humanos son digamos que son hasta ahora la única institución que puede de alguna forma enfrentar como esta situación. Lo que me contó este testimonio es que cuando estaba recluida, una persona llegada a ella trató de buscar maneras como de sacarla. Entonces se acercó a los derechos humanos y fue una persona a visitarla. Y cuando estaba visitando esta persona, lo que pues ella no sabía, ¿no? Que había alguien afuera que iba a hablar con ella y que tenía la capacidad o tenía el poder de sacarla de ese lugar. Entonces el padrino le dijo amenazas de, bueno, tú vas a decir que estás muy bien, que tú aquí no tienes ningún problema. Y al momento en el que habló con este representante de los derechos humanos, ella le dijo que estaba muy bien y no pudo actuar de ninguna forma pues apoderado legal. Okay. Y se quedó más tiempo en este lugar. Eli, lo que nos dice Pau es muy importante porque, o sea, ella tiene este testimonio, pero lo hemos escuchado muchas veces y quienes hemos tenido la experiencia cercana de una persona que conocemos que ha estado en un anexo, sabemos que esto sucede, sabemos que están estas presiones, que no les importa mucho si se rehabilita o no mientras esté ahí, esté pagando, que mal comen, que se les pega en el autoestima. Son un negocio, al final de cuentas, estos anexos más que un centro de rehabilitación, ¿no? Sí, bueno, hay las dos partes. Cuando yo estaba dentro de un anexo, tratando pacientes, obviamente, claro, es más que nada lo que ellos ven, o algunos mismos pacientes me han dicho, es de que valoran mucho las cosas que hay afuera. Obviamente no tienen por qué comer migajas, ¿no? Como el típico el caldo de piedra o algo así que llaman, que ni siquiera tiene sabor la sopa. Que bueno, pues se vayan con agua fría, que tienen que tender su cama, que tienen que limpiar los baños, trapear y barrer todo el día y todo eso. Mucho lo hacen un poco como en sí, decirle que es la terapia y que es para que valoren lo que no hacen en casa. Porque si llevamos también la forma de que algunos adictos lo que hacen es que se la pasan sin hacer nada, ¿no? Se la pasan en la calle y bueno, pues drogándose, no trabajan y ese tipo de cosas. Entonces, ellos lo manejan por ese lado, de que es que parte de la terapia lo que ellos están viviendo. Pero obviamente, bueno, pues hay de forma de terapia, o sea, no claro, es tampoco denigrar a la persona, ¿no? Por los derechos que tiene. Entiendo que a lo mejor es buena idea, pues, no permitirle a una persona que esté, digamos, que viva la vida normal afuera, porque precisamente hay que hacerlo sentir que algo perdió para tratar, exacto, para valorarse, pero pues que no hay un control de cuánto tiempo, de cómo, del deseo de la persona, me parece que es grave, ¿no? Sí, es que es como que un tema muy amplio y muy complicado. O sea, que un adicto diga, sí los hay, porque se han habido algunos que dicen, es que quiero la ayuda y piden la ayuda. Entonces los piden que se metan en algún anexo. Y hay veces que de plano la familia ya no sabe qué hacer, entonces los meten en un anexo. Entonces como que son cosas como que un poco complicadas. También si no es justo que se diga cuánto tiempo tiene que estar una persona. Uh-huh. Es como si a mí llega un familiar y me dice, o un paciente, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar? Le digo, pues ¿cuánto tiempo traes con tus problemas? Claro. O sea, no es de que se te cambie y depende mucho de la persona. Por más de que lo tengas encerrado 5 meses, no quiere decir que ya va a salir sin querer consumir. Entonces, es complicado el que digan cuánto tiempo tiene que estar y que lo estabilicen como así debe de ser, y que también digan, si no salen tanto tiempo, si tienen que pagar una cuota para poder sacarlos. Es como pagar un rescate, o sea, pagar un secuestro. Entonces, institucionalizado. Exactamente. Esa parte es grave y la autoridad lo sabe, pero no se involucra lo suficiente. Hay muchas personas que están viviendo realmente un calvario, porque así se vive adentro de un anexo. O sea, es un infierno. No en todos, entiendo, hay unos buenos, pero cuando hablamos que 50 de 90 no están cumpliendo con los estándares médicos necesarios, pues entonces estamos hablando que estadísticamente, si tú tienes un problema de adicción, lo más probable es que acabes en un lugar que no está preparado para recibirte, ¿no? Ustedes han estudiado el tema, lo conocen.
¿cuál sería una beta de solución? ¿Cómo podemos empezar a arreglar este problema que tenemos? Pues que las autoridades apoyen. Te digo, al encontrar un método yo creo que un poco diferente. O sea, no voy en contra ni de los 12 pasos, ni del doctor Ramón Ayala, ni de todo ese tipo de tratamientos. Pero yo creo que hace falta algo más. O sea, no nada más los 12 pasos, sino que aparte la terapia psicológica, aparte el médico, porque el médico tiene que ver cómo irle bajando la dosis, porque no es nada de que te dejas de consumir y ya. O sea, la necesidad de la droga también les hace mucho daño. Entonces, cambiar método, psicólogo, psiquiatras también deben de ver ahí, neurólogos, porque hay algunos que tienen problemas realmente por parte biológica, entonces que se haga realmente un buen estudio para los que están ahí internados, y a lo mejor el método, no sé, como te dije hace rato, pues, mirar hacia otras partes para ver cómo es como ellos lo manejan, porque en México realmente el método es un poco austero ya. Muy bien. Pau, dices que también estuviste buscando el tema de la ley, el tema legal. ¿Qué dice hoy la ley en este tema de los anexos? Bueno, lo que dice la ley hasta el momento es, primero, hay una norma a nivel que es aplicable a nivel federal. Es la única norma hasta ahora que es la encargada o la que podría o la que regula estos centros de atención. Esta es una norma de salud de prevención y tratamiento de adicciones, es la norma 028, por si alguien desea ahondar un poco más en el tema. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que esta norma todavía no encuentra una manera de aterrizar a nivel local. A nivel estatal y a nivel local, las sanciones que se pueden aplicar son un poco insuficientes, me atrevería a decirlo. Por la parte municipal solamente hay 2 órganos que pueden aplicar una sanción, pero no es una sanción al tema médico, es una sanción por un lado de protección civil al tema de las normas de seguridad, si las cumplen o no. Pero bueno, es un poco ambiguo, ¿no? Y por otra parte, como esta es la regulación sanitaria, que también es otra forma de regular los centros, pero ninguno se enfoca al tema de salud. Exacto. El tema de salud está... es papel de nivel estatal aplicar una sanción o regular estos centros. Para esto está el Centro Estatal de Adicciones, el CECA. Ajá. Y bueno, el titular Guillermo Tamborel, quien accedió a darnos esta información acerca de los 90 centros que están registrados, pues lo que él comenta es que hasta ahora no hay una legislación que permita regular estos centros. La legislación que existe es deficiente, sí, y por tanto no se puede sancionar a estos centros por tener no cumplir estas normas. Pero bueno, a mí me gustaría agregar algo más, y es que algo en lo que coincide el titular del SECA y también algo en lo que coincide el testimonio es que la solución que ellos proponen no es que se cierren completamente estos centros, sino porque de alguna forma también es como un escape, es una alternativa de vida, por ejemplo, para las personas que no tienen un lugar donde dormir o que no tienen con un hogar. O sea, es una alternativa para muchas personas y a algunas personas les está funcionando. ¿Qué es lo que haría falta hacer? Es empezar a regular estos centros para que se conviertan en verdaderos centros de rehabilitación, que no cometan violaciones a los derechos humanos, sí, y donde en serio se esté procurando la salud física y mental de los pacientes. Sí, claro, el tema es ese, que no hay un control estatal. Me refiero a estatal por el Estado, o sea, es decir, el gobierno. No están metiéndose a los anexos, no están contraviniendo a aquellos que están violentando los derechos humanos de las personas. No todos son malos, pero sí hay unos muy malos. O sea, hay lugares que son, insisto, infiernos para las personas que están adentro. Es un secreto a voces muchas veces lo que pasa en esos lugares, pero parece que, digamos, son tierra de nadie, ¿no? No entra la policía, no entra derechos humanos, no entra nadie, ¿no? Entonces, pues sí, la solución creo que es esa, ¿no, Eli? La regulación. Sí, la regulación, y podría ser a lo mejor también ver un poquito lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que bueno, si nosotros pertenecemos a ella como México, ahí informan mucho sobre cómo podemos nosotros trabajar todo este tipo de cuestiones de salud, o sea, sobre enfermos mentales, alcoholismo, drogadicción. Entonces, para no quedarnos un poquito más rezagados, ¿no? Y sí, el poder vigilarlos y
apoyarlos también, ¿no? Porque también luego son como por ejemplo las típicas granjas, ¿no? Que esas sí son literal infierno, porque esas también sí las deben de cerrar, o sea, los anexos y poderlo regular y todo, y apoyar, ¿no? Porque también están haciendo un trabajo que luego por parte del Estado nos está haciendo, ¿no? Estas granjas, explícanos mejor de qué se tratan. Son como lugares que están alejados, donde hacen como trabajos forzados, cosas así, ¿no? Híjole, la verdad jamás he ido a una, dicen que hay una en el Marqués, no estoy 100% segura, yo no la he visto ni nada, pero... Vamos a ir a ver si es cierto. Sí, son lugares en los que literal los tienen amarrados, los tienen sin ropa, los tienen así como un hospital psiquiátrico de aquel antaño. Claro. Así. Sí. En sus heces, ahí comen y de eso, todo, o sea, mal. Uno ve películas hoy en día digamos, de tratamientos psiquiátricos antiguos, ¿no? De cómo funcionaban los hospitales. Y eran así, ¿no? O sea, sí. Y los electrocutaban y una serie de cosas porque creían que eso funcionaba, ¿no? La ciencia no estaba suficientemente desarrollada para entender en aquel momento que pues no solamente era un ataque a la persona, ¿no? En su integridad, sino que además no funcionaba. Sí, exacto. Lo que me llama la atención es que en pleno 2016 todavía hay. Exacto, ¿no? Con todos los avances tecnológicos, científicos, en materia de salud que existen, todo lo que hemos avanzado como sociedad, y todavía haya gente que aplique estos métodos que se sabe que no son buenos, no sirven para lo que buscan, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ese es el tema de los anexos. Vamos a cerrar este bloque con un último comentario. Eli, ¿algo más que nos quieras agregar? Bueno, pues a las familias que tengan alguna persona que sea adicta, que tenga alguna problemática, pues que investiguen bien, ¿no? O sea, sí hay muy 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 buenos anexos que sí ayudan muchísimo a la gente, y pues pedir realmente que les expliquen bien, ¿no? Cómo es la situación. A veces están desesperados que firman todo y sin saber lo que están firmando, pero pues que sí pidan apoyo psicológico, médico, o sea, todo lo que necesita realmente su familiar, porque si lo están metiendo en un anexo es por ayudarlo, ¿no? Claro. Porque le esté bien, como para que lo lleven a un lugar que no le sirva. Sí, a ver, una cosa importante, porque como dices, muchas veces pasa en crisis, ¿no? Pasa en un momento álgido en el que la persona decide, ¿sabes qué? Vámonos, porque acaba de pasar algo muy fuerte y se toman decisiones en caliente y dejan a sus familiares en lugares que ni checan. Exacto. Que ni siquiera le dieron un tour a ver en dónde lo van a poner. Mira, en un anexo no es para quitarte el problema de encima, o sea, no es para, estoy harto de que mi hijo, que mi esposo, o sea, lo voy a botar ahí y descanso un rato. Es para ayudarlos realmente, y pues se tiene que tomar en cuenta esto, ¿no? Por lo menos tomarse la delicadeza de investigar dónde lo van a meter. Pau, ¿un comentario? Bueno, a mí nada más me gustaría concluir pues señalando como esta última parte que mencionaba hace un rato. Muchas veces no se mete a los pacientes como por una maldad o algo así, ¿no? Sino porque realmente hay un desconocimiento acerca del tema, tanto a nivel psicológico, como bien lo acabas de mencionar, Lidia, pero también hay un desconocimiento a nivel jurídico, ¿no? Hay, de alguna forma, la legislación que tenemos ahora no es suficiente para poder regular estos centros, y el peor caso es lo que vemos en estos anexos, cuando personas fallecen debido a estos tratamientos pues no muy ortodoxos, hasta medievales. Completamente evitable, y que lamentablemente sucedió. Y mucha gente que va, a lo mejor no llega al extremo de morir, pero que sí salen peor de lo que entraron, lastimados físicamente, emocionalmente, y pues eso se tiene que evitar. Entiendo que es un tema de ignorancia, pero la ignorancia mata, Eli, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Nos podrías compartir, la gente, algo que podrían hacer, imagino yo, si tienen un problema, por lo menos llamarlos a ustedes, ¿no? Claro, el teléfono de Psique es 212-0623. Y por ejemplo, en el Facebook estamos como Psique IAP, Centro de Día, mi celular 24 horas, atención en crisis, 4421-523954. Muchas gracias, Eli. Pues llamen para, pues si tienen un problema, para preguntar, por lo menos, no vayan al anexo de la esquina nomás porque les queda cerca. Sí. Por favor, porque si no luego tienen muchos problemas. Vamos a un corte
y regresamos para platicar de la huelga en la UAC. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Querétaro, conócelo y apasionate. Cascada El Chuveje. En el municipio serrano de Pinal de Amoles podemos encontrar una belleza natural. La Cascada del Chuveje es una de las cascadas más grandes del estado de Querétaro, en medio de un cañón de paredes cubiertas por musgo y helechos. Cuenta con una altura aproximada de 35 metros y más de 1 metro de ancho. El senderismo, acampar y observar aves son algunas de las actividades que los visitantes a este sitio pueden realizar. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Querétaro, conócelo y apasionate. Misiones de la Sierra Gorda. Las 5 misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron fundadas por Fray Junípero Serra entre 1751 y 1766, con el afán de catequizar a los indígenas de la zona y al mismo tiempo pacificar el lugar. Frailes franciscanos e indígenas pames construyeron los templos de Jalpan, Landa, Tilaco, Tancoyol y Conca. Las fachadas de las misiones muestran una mezcla iconográfica que fusiona la religión cristiana y las creencias indígenas. Las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2003. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Bien, estamos de regreso aquí en Códice Político. Venimos de un bloque en el que platicamos del tema de los anexos. Les recuerdo que hoy abrimos la semana con un reportaje de autoría de mi compañera Paulina Rosales. 90 anexos registrados en Querétaro, solo 50 operan en estándares médicos adecuados. Y esto es así lo mínimo, esto es como esta es la cabeza del reportaje, pero adentro hay mucha carne y carne podrida. La verdad es que es un tema muy delicado, muy, muy fuerte. Y bueno, pues ahí está el reportaje en Códice Informativo y platicamos con Elidia Barbosa, presidenta de SICE, sobre este problema. Usted lo puede volver a escuchar aquí en este programa. Y bueno, ahora vamos a platicar del otro tema que nos tiene a los queretanos pues complicados. Todos los que tenemos algo que ver con la UAC, que somos una muy buena cantidad, pues tenemos todo en stand-by porque está en huelga la universidad desde el viernes de hace 2 semanas. El 4 de marzo. El 4 de marzo, se me había olvidado la fecha. El 4 de marzo, hoy es 13, ya llevamos 12 días, 14, llevamos 10 días. Ando perdido con las fechas, Pau, ando perdidísimo con las fechas, pero sí, ya es un buen rato que estamos en esta huelga de la UAC y no se ve para cuándo, y de hecho si usted me pregunta a mí, creo que estamos mucho más lejos de resolverla de lo que estábamos hace una semana. Cada día que pasa, cada hora que pasa, esto se pone más complicado y no parece que haya mucha voluntad de ninguna de las dos partes, es decir, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de su rectoría, como del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la universidad, que es la que está ahorita en huelga. Tenemos en la línea a José Luis Aguilera Rico, él es secretario del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
en la Secretaría del Trabajo está la Junta de Conciliación y Arbitraje, que se encarga de fungir como un mediador entre las partes de cualquier conflicto laboral que se suscite en el Estado, y en este caso en particular ha estado presente en las mesas de negociación entre la UAC y el UAC, que hoy parece que están más alejados que nunca. José Luis, te saludo con mucho gusto aquí en Códice Político. Platícanos cómo ven desde la Secretaría este problema que está en la universidad. ¿En qué escenario estamos parados en este momento? Gracias, Víctor. Buenas noches, Paulina. La verdad es que es una situación que hoy, de 14 puntos que el pliego petitorio marcaba el Sindicato de Trabajadores de la UAC, hoy solamente se redujo a tres parámetros muy importantes que estamos debatiendo. El sindicato buscó a la Secretaría de Trabajo y Conducto para que podamos reunirnos en mesas de conciliación. Las audiencias públicas pasaron a un segundo término antes de la huelga, esto quiere decir antes del 4 de marzo a las 12 del día, y lo que nosotros tuvimos por enterados antes del 4 de marzo de las 12 del día eran audiencias públicas, audiencias donde el patrón, en este caso la UAC, permite llamarlo de esa manera para ubicarnos mejor, el patrón presentaba las propuestas de prestaciones, de salario, cuál era la prestación que tenían que tener los trabajadores, es muy parecida a la de los maestros, del 1.1, y en incremento de salario están ofreciendo el 3.15%. Quiero nada más hacer un recordatorio. Nosotros tenemos 2 convocatorias de huelga por parte del UAC. En agosto del 2015, la Junta de Conciliación negó una huelga al UAC, que fue amparado por la Justicia Federal, y gana este amparo para que la Junta de Conciliación tuviera esta oportunidad precisamente para poder rescatar esa huelga. Y nosotros, cuando entramos el 1 de octubre, ya nos encontramos con una resolución donde la UAC tenía un emplazamiento a huelga. Y en segundo lugar, presentan otro emplazamiento a huelga que tiene que ver precisamente también con lo que estamos discutiendo. Entonces, quiere decir que tengo 2 emplazamientos a huelga registrados en la Junta Local y por la Secretaría del Trabajo. Los 2 tienen que ver con violaciones al contrato colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el patrón incumple en algunas situaciones con el sindicato y sus trabajadores, y son contratos colectivos, Víctor, que tiene que ver precisamente con desde prácticamente la relación laboral que debe tener el patrón con sus trabajadores, y que precisamente es un tema de discusión. Este es un contrato colectivo de 41 años, no es un contrato colectivo de 6 o 3 o 2 años, claro, sino que viene desde muchos años respaldado por rectores y rectoras, y que al final pues ha suscitado una serie de emplazamientos porque el patrón no cumple con el contrato colectivo. Lo que nosotros estamos haciendo es la mediación. Como autoridad laboral tienes que hacer esta mediación precisamente con las audiencias públicas, con las reuniones de conciliación, y que insistimos, bueno, nosotros como gobierno del Estado estamos agotando todas las alternativas que tenemos como Secretaría, pues para darle una respuesta tanto al sindicato, que es el que está emplazando a la huelga, y buscar una respuesta al patrón para ver cuál es una de las necesidades que tiene que cubrir en este sentido. Entonces, pues tenemos 3 puntos a debatir. La UAC no asistió a la reunión, y la podría pasó viernes. Estamos esperando que ya tuviera una respuesta, y mi presencia prácticamente en estas reuniones de conciliación es, si llegan a un acuerdo, firmar el levantamiento de la huelga, que es el trámite que tengo que llevar a cabo en la Junta, y el presidente de la Junta, Edgar Insunza, le he estado pidiendo que esté al pendiente, por si hay una negociación ya cercana. A veces pensamos que son horas, que es en el transcurso del día, pero que estemos al pendiente y montamos guardia desde el viernes, sábado y domingo, por instrucción del señor gobernador, para ver si teníamos una respuesta por parte de la UAC, la que no existió. Lo que hoy en día tenemos ya información es que el sindicato de estos 14 puntos, pues a sus posiciones están reducidos a 3, y 3 se debe de considerar el patrón. En ese estatus estamos hoy en día, Víctor, estamos solamente en espera de que se pueda dar un resultado favorable, y bueno, estaríamos prácticamente pues esperando esas respuestas por parte del patrón. José Luis Aguilera, secretario del Trabajo, entonces de los 14 puntos, 3 son los que no se han resuelto. Ustedes como Secretaría del Trabajo han analizado si alguna de las partes tiene razón en su expresión, es decir, el UAC, el sindicato, señala que estos 3 puntos del contrato colectivo se están violentando. Ustedes,
¿pueden asegurar que efectivamente estos 3 puntos se están violentando? Lo que revisamos, Víctor, nosotros es primero la pretensión de los 14 puntos, porque los ponen, los colocan, y esa es la primera negociación, el primer acercamiento que tengo como secretario del Trabajo. Se valoran directamente con el contrato colectivo que está registrado ante la Junta Local. Y ahí comenzamos entonces las pláticas con el patrón. El patrón coincide en algunas cosas, ha puesto en la mesa alternativas, el sindicato aporta sus ideas y vamos avanzando. Y avanzamos prácticamente en 11 puntos. Estos 3 finales, quiero hacer la aclaración que siguen en la violación del contrato colectivo ante lo escrito por parte del STEWAC, que tiene su contrato colectivo que es público y tú lo puedes consultar, la ciudadanía lo puede hacer, y que sí están recargados en el contrato colectivo que especifica claramente qué es lo que debe de cumplir el patrón. Pero hay un artículo que no se había suscitado prácticamente en Querétaro, y consultando con especialistas laboralistas, pues bueno, la verdad que hay un tema que tiene que ver con las cuotas ordinarias del sindicato. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la Ley Federal del Trabajo te marca en el artículo 110 cómo puedes tú sacar esas cuotas sindicales, cuál es la obligación del patrón, y es muy sencillo. El patrón debe de recaudar, debe de retener estas cuotas sindicales de los que están, afiliados a este sindicato, vaya la expresión, como el derecho de asociación que tienen consagrado en la Constitución, y trasladarla al sindicato para el ejercicio que ellos convengan en una asamblea, que es como se lleva a cabo cualquier sindicato de una empresa, de las industrias. Hoy tenemos, te pongo un ejemplo, 157 convocatorias a huelga, no quiere decir que vamos a ir a huelga todo Querétaro, y hemos llegado a una negociación con 130. ¿Qué quiere decir esto, Víctor? Que entonces nos recargamos nosotros en la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo de trabajo que tengan las empresas. De ahí partimos nosotros para hacer el análisis con el patrón, y el patrón está consciente que debe de respetar el contrato colectivo y por supuesto la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, el punto 9 del pedimento que tiene el sindicato, la universidad, que es el patrón, dejó de depositarle al sindicato desde noviembre, diciembre, enero, febrero y esta primera quincena de marzo las cuotas sindicales. Entonces, pues no solamente es una situación que estalló la huelga el 4 de marzo, sino que esta violación al contrato colectivo y violación a la Ley Federal del Trabajo viene desde el mes de noviembre del 2015, Víctor. Entonces, aquí es donde se complican más las cosas, porque al final debe de haber una respuesta por parte de la UAC como patrón para su sindicato, y que el sindicato reciba cuotas sindicales que son precisamente de ellos. ¿Por qué? Pues porque son sindicalizados, que tienen derecho a una asociación y tienen la formalidad de ser sindicato. Y pues se debe de cumplir conforme lo marca la Ley Federal del Trabajo. Si quieres, me dicen, bueno, deja a un lado el contrato colectivo. Sí, lo dejamos a un lado, pero no podemos dejar a un lado una Ley Federal del Trabajo que al final va a reglamentar todo este tema de las cuotas sindicales, y que le puedes preguntar a la CTM, que le puedes preguntar a la FTQ, le puedes preguntar a la CROC, a cualquier sindicato, cómo hacen su traslado de cuotas, y te van a decir, bueno, el patrón las retiene y nos las manda al sindicato porque una decisión de la asamblea se tiene contemplada. Entonces, eso es lo que hoy nos tiene detenidos, las respuestas por parte de la universidad como patrón, y nosotros, insistimos, Víctor, estamos como intermediarios para llevar una respuesta o una solicitud prácticamente en la mesa de la negociación. José Luis, ¿sabemos a cuánto asciende la cantidad de recursos que no se le han depositado al sindicato? No, ahí, Víctor, es una información que ellos guardan celosamente, tanto el sindicato como la UAC. No sabemos, porque estamos hablando más de 1,500 trabajadores con diferentes, cotizaciones o diferentes cuotas. No es una cuota fija, es dependiendo de lo que ganen el salario. Y bueno, pues ahí tendría la información del sindicato de cuánto ascendería de noviembre a la fecha, cuánto se le ha retenido por parte del patrón. Ok, José Luis, una más de mi parte antes de darle el micrófono a mi compañera Paulina Rosales. Me gustaría que nos dijeras, porque está complicado para la gente entender qué es lo que está pasando. Entonces, si nos pudieras explicar muy concreto, ¿cuáles son los 3 puntos que todavía nos tienen en huelga? Uno de ellos, me dices, es las cuotas del sindicato, no se han depositado por parte de la UAC al sindicato, y es el punto 9 de las peticiones que hace el STEWAC. ¿Cuáles serían los otros 2 puntos que todavía no hay acuerdo? Los otros 2 puntos en concreto son cómo es la relación del sindicato con el patrón y cómo es la facultad que tiene el sindicato de proponer personal sindicalizado al patrón y que el patrón decida.
Aquí en ese sentido es muy sencillo. Si tú eres líder del sindicato o si tú eres parte del sindicato, pues debes de proponerle vacantes de suplentes y eventuales a tu patrón. Y en ese sentido el patrón decidirá, conforme al perfil, si es apto para ocupar ese cargo. Hoy la UAC, ¿qué hace? Ellos deciden, ellos forman parte de las comisiones y no dejan decidir al sindicato. Entonces el sindicato protesta porque no lo dejan proponer, no decidir, sino proponer. En forma muy concreta serían los dos temas que también están en el punto 5 y en el punto 12. Solamente que proponga el sindicato y la UAC decide. Los procedimientos de convocatorias que se hace por parte de Recursos Humanos no son consultados con el sindicato, como lo marca el contrato colectivo de trabajo. O sea, nosotros nos respaldamos en este contrato colectivo de trabajo para ver cómo es la relación, por eso te decía desde un inicio, es la relación de patrón con su trabajador que tienen todas las empresas y todas las instituciones. Bueno, José Luis, a mí me gustaría preguntarte algo. El día de hoy, Óscar Guerra, el abogado de la UAC, señaló que iba a presentar que la universidad iba a presentar un amparo ante esta decisión que tomó la Junta Local de legitimizar la huelga más bien de dictaminar un rechazo hacia la propuesta que había hecho la universidad de declararla improcedente. En caso de que se presentara este amparo por parte de la universidad, ¿de qué manera afectaría en el desarrollo de este movimiento a huelga o en estas negociaciones? ¿Se podría hablar que se estarían entorpeciendo estas negociaciones? Sí, Paulina, desgraciadamente lo acabas tú de decir. Simplemente es alargar un procedimiento de huelga en lugar de sentarse, es alargar el procedimiento jurídico. La Junta de Conciliación, que es una parte de la Secretaría del Trabajo, que tiene su propio presidente, yo no lo firmé, yo no decidí que fuera existente la huelga o inexistente la huelga. Es un órgano del poder ejecutivo dependiente de tu servidor, pero que tiene sus propias decisiones y que ellos tuvieron sus propios elementos para decir precisamente si era existente o no la huelga. Hoy declaran el propio presidente de Insunza que es legal los procedimientos que estuvieron haciendo. Y sí, Paulina, es alargar más el procedimiento de huelga, entorpece en un momento dado el sistema legal jurídico que maneja la Junta, y en lugar de estar ocupados en poder proporcionar una propuesta al sindicato, pues se van simple y sencillamente por otra salida, y que tienen todo el derecho. Yo respeto eso, pero sí, Paulina, estaríamos prácticamente alargando todavía estas cuestiones de negociaciones, o estaríamos alargando un procedimiento que desde mi punto de vista sería muy lamentable, porque nos tenemos que sentar a platicar, nos tenemos que sentar a dialogar y buscar una alternativa por los miles de jóvenes que están sin clases, que es lo que nos preocupa al gobierno del Estado, que regresen. Si la UAC tiene otras maneras de defenderse, que tienen todo su derecho, adelante, pero no seguir afectando a los jóvenes que están sin clases y a miles de jóvenes que tenemos hoy en día detenidos por este tema de la huelga. Óscar Guerra habla de un procedimiento ordinario de 2 a 3 meses en caso de que se interpusiera este amparo. ¿Este es el tiempo en caso de que la UAC presentara esta herramienta jurídica en el que se trataría como de resolver esta parte de la huelga? Pues imagínate, está hablando de 2 a 3 meses, cuando te digo que quiere alargar más la huelga a la UAC. Pues sí, la verdad es que es un procedimiento ordinario, no tiene otra salida, otro tipo de recursos, y estaríamos hablando de mucho más tiempo, en lugar de, resolver esos 3 puntos que a la autoridad laboral, que es mi caso, a la Junta con Edgar Insunza y con los que integramos esta secretaría, no te interesa que la huelga se levante lo más pronto posible. Y yo creo que los avances que hemos tenido en las mesas de trabajo, y Óscar lo sabe, yo he estado sentado con él, hemos estado sentados donde nos han pedido donde nos llaman, vamos nosotros, Paulina, no estamos interfiriendo en sus negociaciones, pero cuando tienen dudas, siempre hemos estado presentes. Él sabe perfectamente que mi trato ha sido institucional, él sabe precisamente cuando requiere una asesoría, cuando requiere la presencia del secretario del Trabajo, ahí hemos estado, porque son las instrucciones del gobernador, atender a las dos partes por igual, y sobre todo que se haga prevalecer la ley en este estado. La verdad es que nosotros estamos conscientes de nuestros alcances, y este conflicto laboral es de 2 personas, pero hablar de 2 a 3 meses más de huelga sería catastrófico para miles de alumnos que hoy están sin clases. Muy bien, José Luis Aguilera, secretario del Trabajo, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Códice Político con nosotros para, ayudarnos a entender un poco más lo que está pasando en la UAC.
Nada más por último, preguntante, antes de despedirnos, en este momento que platicamos, ¿está estipulada alguna otra reunión, algo en agenda? Sí, estoy en espera de reunirme ya por la noche, ahorita en un rato más. Estoy esperando la respuesta por parte del sindicato, ya que ellos hicieron una asamblea hoy a las 5 de la tarde y bueno, ellos pidieron una reunión. Estamos muy al pendiente de este asunto y bueno, nos reuniremos con el sindicato para ver cuál ha sido la respuesta de la asamblea. Yo lo que más he solicitado tanto al sindicato como al patrón, que es la UAC, es estar en comunicación si algo pudiera llegarse a presentar. Pues la mesa de trabajo del día viernes de conciliación la dejamos abierta y esto pues ha sido un tema de que a cualquier hora nosotros estamos muy al pendiente de sus resoluciones, de lo que dicten y yo te puedo decir, como lo hemos comentado algunos otros medios, podemos estar a horas, podemos estar a minutos de que se firme un acuerdo, un convenio y en espera prácticamente de eso. Entonces, si lo requiere la UAC, llamarme adelante, y hoy como lo requirió el sindicato también, y estaré al pendiente de ellos dos. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis Aguilera Rico, secretario del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Muchas gracias a ustedes, Paulina y Víctor. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Un abrazo a José Luis Aguilera, que bueno, pues lo dijo claro, ¿no? Ya no hay que agregarle mucho más a lo que comentó. Sí llama mucho la atención, al menos en lo político, porque hay que entender que lamentablemente este tema tiene visos políticos que pues es complicado que la universidad haya decidido atacar la legalidad de la huelga 7 días después de que la huelga estaba estallada, después de haber negociado una serie de puntos, de haber llegado a unos acuerdos, aunque faltaran otros. Es decir, los primeros 7 días de la UAC legitimó la huelga, ¿no? Se sentó en la mesa a negociar con el UAC y 7 días después decide que no, pues resulta que es ilegal, que hay que ampararse y bueno, no creo que haya sido una forma adecuada de dirigirse políticamente hablando, y por eso insisto, hoy, lamentablemente, hoy a 10 días que inició la huelga, estamos mucho más lejos de llegar a una resolución de lo que estábamos incluso el mismo día que estalló, ¿no, Pau? Sí, justamente como lo mencionas, Víctor, también, algo que me gustaría señalar es que pues como vemos, este movimiento se ha estado alargando y yo creo que las cosas se complican aún más cuando el día de hoy vienen sindicatos de universidades públicas de diferentes estados de todo el país y sindicatos de empresas como Telmex para pronunciarse a favor de este movimiento a huelga y para pronunciar su apoyo y respaldo total a la líder sindicalista Laura Leiva y también a todos los miembros del sindicato. Yo creo que esto, aunado con esta prórroga que intenta hacer la universidad y a este amparo que quieren todavía meter a juicio, yo creo que esto nos da como un escenario un poco difícil de aparte de entender, de poder saber cuándo se va a acabar este movimiento, que al final de cuentas no solamente afecta a los estudiantes. Yo creo que también hay que recordar la parte de los trabajadores. Hay algunos trabajadores que ahorita no tienen contrato y claro, una de las razones por las cuales se está llevando este emplazamiento a huelga es para que el próximo contrato que firmen los trabajadores sea un contrato que esté basado en la legalidad y en la Ley Federal del Trabajo y en todos estos argumentos que nos da pues el sindicato. Sí, este es un tema complejo para los estudiantes, para los maestros, para los trabajadores, para la sociedad. Yo, siempre que hemos hablado del tema de la Universidad Autónoma de Querétaro, es difícil entender a la UAC simplemente como un patrón. Entiendo perfectamente que para términos laborales, pues es el patrón y la otra parte es el empleado. Pero la Universidad Autónoma de Querétaro en realidad es una comunidad, ¿no? O sea, es un pulmón de la sociedad queretana, es mucho más que un patrón, hay mucho más en juego que el tema laboral
de los trabajadores que hoy en día están en huelga. Esto quiero de ser muy enfático, o sea, no quiere decir que las quejas que ellos tengan y que lo que ellos han manifestado y por lo cual están en huelga no sea importante, porque sí lo es muy importante, porque de hecho está previsto en la ley y hoy en día están en huelga y es un derecho que tienen como trabajadores, ¿no? Pero es más allá, la universidad es mucho más allá de eso, es tan importante que es incluso más importante que los problemas laborales que estén teniendo la universidad con los miembros del STEWAC. Entonces, esto llama a todos a la necesidad de, bueno, pues la cordura y de buscar soluciones, ¿no? Y lamentablemente la universidad viró de una forma, pues, difícil el viernes pasado cuando empezó a buscar tirar, digamos, la huelga por la parte de la legalidad de la misma y no estar sentado en una mesa de negociaciones tratando de llegar a un acuerdo. Esto se va a tardar más días, estoy seguro, pero, y es muy importante enfatizar el pero, esto no creo que se lleve meses, O sea, si la universidad y el STEWAC no logran llegar a un acuerdo pronto, pues la universidad tendrá seguramente que tomar decisiones, porque la universidad incluso es más allá del rector o de la rectoría, ¿no? Entonces, esperemos que no tengamos que llegar a un momento como ese, pero sí es importante entender que si hoy en día las partes están completamente fuera de cualquier posibilidad de acuerdo, pues algo hay que mover. Algo hay que mover porque no nos vamos a quedar así meses hasta que las partes se les ocurra, pues que sí, se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, justamente en esta visión que mencionas acerca de es difícil entender a la universidad como un patrón. Bueno, al parecer esta huelga nos está recordando que finalmente es un patrón, ¿no? Y que también se está sujeto a estas normativas. Y yo creo que en ese aspecto, yo creo que el papel de la universidad ha estado cambiando conforme a los años, ¿no? Se tenía o se veía antes a la universidad como pues este ente que está como almacenando todo el conocimiento, ¿no? Y es el encargado de estar, generando conocimiento, claro, en diferentes niveles. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que es algo que en lo que yo he pues pensado bastante o he reflexionado. Si la universidad, entendiéndola como este ente que está enfocado al desarrollo social o a la protección, claro, social, está incumpliendo en algunos puntos del contrato colectivo, bueno, pues ¿qué es lo que nos puede esperar a los demás afuera, ¿no? A todos estos que no tienen esta conciencia social que tiene la universidad. Yo creo que eso es lo que como sociedad nos debería de preocupar, ¿no? Esta precarización del trabajo en general que estamos viviendo como sociedad. Yo creo que ese es uno de los puntos que podríamos aprovechar para analizar en esta huelga o en este movimiento a huelga, que al final de cuentas se trata de eso, ¿no? De estar mejorando las condiciones laborales de todos los individuos. Sí, eso es muy importante, tienes toda la razón, Pau. Creo que la universidad, más que cualquier otro patrón, pues tiene que tener esa conciencia social, esa conciencia laboral, y pues sí, claro, si desde la misma universidad se empieza mal, violentando los derechos de los trabajadores, pues obviamente para abajo va a fluir de una forma que no queremos. Hay que ver, o sea, también es necesario que ambas partes se abran y sean transparentes. Si hay una violación al contrato colectivo, pues evidentemente no hay mucho más que decir, ¿no? Pero creo que también es importante que si la UAC considera que no está viendo esa violación, pues lo explique, ¿no? Y que lo hagan transparente ante la sociedad. También el STEWAC, es decir, de repente uno se acerca con la dirigencia del sindicato y son muy cerrados, ¿no? Tampoco quieren hablar, tampoco quieren compartir, y así es difícil también que la sociedad sea empática con la cruzada que hoy tiene el STEWAC si no entienden las razones por las cuales hoy estamos en huelga. Lo que creo que tiene que pasar de aquí en el futuro, una vez se resuelva esta huelga, es también reflexionar sobre las condiciones de los contratos colectivos de los sindicatos. Sobre todo me parece muy importante hablar de los sindicatos donde los patrones son entes públicos, como es la universidad,
como lo es el gobierno del estado, como es el gobierno municipal, etcétera, ¿no? Lo decía José Luis Aguilera, el contrato colectivo de trabajo del UAC tiene 41 años. 46 años de vigencia. Y claro que ha sido legitimado por es 41 años, sí, así es, razón. ya tenía yo razón. 41 años de vigencia, y claro que ha sido legitimado en varias ocasiones por muchos rectores y por muchos gobiernos del estado, etcétera, pero también hay que entender que la Querétaro y la universidad ya no es la misma de hace 41 años. O sea, claro que en su momento el rector de hace 41 años legitimó ese contrato porque era posible, digamos, cumplirlo, estaba dentro de los cánones de lo correcto en aquel momento, pero los años pasan, esto crece, la ciudad crece, la universidad crece, y probablemente habría que, o sea, creo que el UAC y todos los sindicatos también tendrían que estar abiertos a revisar sus contratos colectivos y modernizarlos, ¿no? Tratar de llegar a un punto en el que, ok, sí, hace 50, 60 años las cosas se hacían de una manera, pero ya a lo mejor no es posible hacerlas de esa manera, ¿no? Porque ahora probablemente el sindicato es 20 veces más grande que hace 41 años, porque la universidad tiene muchas mayores necesidades que las que tenía antes. Y esto es muy importante revisarlo. O sea, tampoco nos podemos sentar a decir, oye, pues es que es el contrato colectivo de hace 150 años y se tiene que cumplir con lo que hace 50 años se firmó. Hoy estamos en otros tiempos y creo que si el UAC hoy en día quiere que se cumpla lo que se está violentando, lo que aparentemente se está violentando en este contrato colectivo, perfecto. Como sociedad habrá que también apoyarlo por lo que dices, no podemos permitir la precarización de las condiciones laborales, pero también es el llamado al UAC es, sean serios, porque hay cosas probablemente en ese contrato que ya no son de este momento, ¿no? Ya no responden a la actualidad de Querétaro y de la universidad, y también si se quiere ser empático, si el sindicato quiere que la sociedad sea empática con sus demandas, pues creo que también el UAC deberá ser empático con lo que la sociedad y la propia universidad requiere. Bueno, también yo creo que hay que recordar que hay revisiones al contrato colectivo cada año y cada 2 años, dependiendo si es salarial o contractual. Las revisiones creo que se hacen. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo el sindicato? Y ya no nada más es el UAC, hay que recordar que ya tienen el respaldo de sindicatos y universidades públicas, claro, a nivel nacional. ¿Qué es lo que están diciendo? Que justamente estas modificaciones están funcionando como un retroceso. Y bueno, el aprobar o el aceptar algunas condiciones, y por eso también está un poco entrabado este asunto, el aceptar esas condiciones que propone la universidad, para ellos significa un retroceso de 41 años, y eso es algo que justamente si se está tratando de modernizar incluso en el aspecto jurídico, pues no, estos derechos que se han ganado como la prestación del seguro social y ese tipo de cosas, ¿no? El tener un contrato, claro, eso es algo que no se puede perdernos, hay que hacer como esa diferencia. Pero sí, claro, o sea, esa parte es muy importante, pero también hay otros puntos que están en el contrato colectivo que tienen que ver con organización de fiestas, que tienen que ver con prestaciones para que les den lentes a los trabajadores y a sus familias de gratis, tienen que ver con el hecho de que un trabajador hoy en día, digamos, fallece, pues, que está en el sindicato, y entonces su plaza se le guarda a su hijo, o sea, como si fuera un título nobiliario, una cosa así de que se hereda, ¿no? Estas son las cosas que no deben, para mí, al menos, ya no deberían de pasar, y están en el contrato. Entonces, hay temas que sí, y tiene toda la razón el UAC, que tienen que mantenerse, que tienen que crecer, o sea, que tienen que avanzar también ellos en su lucha sindical, en su lucha laboral que han tenido desde que fueron creados, desde que fue creado el sindicato, pero también hay otros temas que ya no deberían de estar ahí y ahí siguen, ¿no? Insisto, ese es un tema, ahorita no lo tengo abierto el contrato colectivo, pero sí existe la cláusula de que la universidad tiene que apoyar con una parte, por ejemplo, de la fiesta anual del sindicato. Eso está ahí. También hay una cláusula, hay un artículo que dice que las plazas se heredan en familia. Entonces ya no pasa, no importa si el hijo tiene la capacidad, el talento, si se dedica a lo mismo que el papá. No, el tema es que se hereda, entonces ya le pasa al hijo y entonces ahí hay que ver dónde lo pones, porque es su derecho a heredar una plaza. Eso no está bien, a mi juicio.
A lo mejor, seguramente para el sindicato está increíble, pero creo que, esos son los puntos en donde el sindicato tiene que ser honesto también y decir, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos en una mesa abierta, porque no se trata solamente del sindicato y de la rectoría, del patrón y el empleado, porque resulta que todos ellos viven y ganan dinero y trabajan con dinero público, ¿no? O sea, nos compete a todos. A mí me compete que en un contrato colectivo el WAC pues esté dispuesto que se les tiene que hacer una fiesta. No estoy de acuerdo, porque al final si fuera una empresa privada que genera sus propios recursos y ellos dicen, ¿sabes qué? Te regalo al año no sé cuántas cajas de alcohol para que hagas lo que quieras con ella, perfecto. Pero estamos hablando de un ente público, estamos hablando de la Universidad Autónoma de Querétaro, y creo que este tipo de cosas se tienen que hacer de cara al sol, se tienen que hacer de manera transparente. Entonces, ojalá que la huelga llame a la reflexión a todas las partes. Creo que la rectoría viró mucho en su discurso y me parece que fue un error hoy en día estar atacando la legalidad de la huelga después de haberse sentado a negociar. Pero también creo que el WAC tiene que ser honesta, tiene que ser transparente y tiene que ser reflexiva hacia adentro. Bueno, a mí nada más me gustaría agregar una última cosa, y es en este tenor de la reflexión, ¿no?, a la que hacemos este llamado. Yo creo que una de las cosas que complican aún más esta situación, además de que hay una relación laboral complicada, yo creo que además de eso hay como estas diferentes caras que se están mostrando de los diferentes actores que están involucrados en este tema. Y lo podemos ver en un ejemplo sencillo en el caso de los estudiantes. Al inicio, algunos estudiantes aseguran, ¿no?, que no están a favor de esta suspensión de clases, que los está afectando, que que se está dañando la infraestructura, que se está violentando el derecho a la educación. Sin embargo, hay otra postura donde los estudiantes incluso están yendo a dar víveres y están yendo a mostrar como este apoyo al WAC. Yo creo que, y yo sigo reiterando lo mismo, yo creo que el día de hoy acaba de pasar algo muy importante cuando sindicatos provenientes de otros estados a nivel nacional acuden con la líder del sindicato a mostrarle su respaldo. Yo creo que podríamos hablar incluso de una huelga histórica donde se están desarrollando acontecimientos que no habíamos visto, una huelga que está durando más que en ocasiones anteriores, que en años anteriores, y estas como complicaciones, ¿no?, que tenemos para entender el problema, que incluso nos complican el analizarlo. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Es un conflicto de egos por parte de la líder del sindicato o por parte del rector? ¿Es un conflicto laboral? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que hay muchas cosas que todavía nos hace falta como entender, y al parecer al paso del tiempo se sigue complicando aún más esta situación. Sí, hoy, insisto, estamos más lejos de llegar a un acuerdo que lo que estábamos hace 10 días. Y tienes mucha razón, Pau, es un tema de análisis, es un tema de reflexión, y no es fácil entenderlo, y sobre todo hay que asumir que no es un tema de hay un bueno y hay un malo, o sea, no es que el WAC sea el bueno y el WAC sea la mala o al revés. Es un tema mucho más complejo y que, aquí en Códice Informativo estamos haciendo un esfuerzo por entenderlo y transmitírselo a usted, desde la nota informativa en el portal hasta el análisis y la reflexión del problema. Pues ya nos atrasamos, ya nos pasamos, pero podemos hacerlo, ¿no? Pues es nuestro espacio. No pasa nada. Muchísimas gracias por habernos escuchado esta noche de 14 de marzo. Hablamos de los anexos, hablamos de la UAC, estuvo con nosotros Eli Barbosa de Psique y mi compañera Paulina Rosales, que justo le tocó hoy y sabía de lo que estábamos hablando. Muchísimas gracias, Pau. Muy bien tu reportaje y muy buena tu cobertura también de la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, también gracias a todos los radioescuchas que nos han estado siguiendo, y para más información acerca de la huelga pueden visitar nuestra página de Códice Informativo, y ahí seguimos al pendiente para darle la información de como dice Víctor, está la nota informativa, pero también tenemos el análisis.
Muchísimas gracias, yo soy Víctor Pernalete, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Gracias a Karen Munguía, gracias a Iván en los controles técnicos, nos vemos la próxima. Gracias. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo.